Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Hoy les tengo un tema de vital importancia para el presente y el futuro de la República Dominicana porque tiene que ver principalmente sobre la salud mental de la infancia del país. El gobierno dominicano acaba de suscribir un acuerdo, no se sabe con qué propósito, con el gobierno español, que ha despertado mucha sospecha con relación a los propósitos que se esconden detrás de ese tratado. Porque la parte española que firmó ese documento aboga por el derecho que tienen supuestamente los niños menores de 10 años de tener relaciones sexuales libres con adultos a condición de que esa relación esté consentida por el niño. Y yo me pregunto, ¿qué conocimiento y qué experiencia puede tener un niño o una niña menor de 10 años para consentir una relación sexual con un adulto de 30, 40 o 50 años? Ese es el tema de nuestro debate en el día de hoy. Y para ello cuento con la honrosa presencia de 4 personalidades dominicanas. En mi izquierda, la licenciada Eduarda Andújar, politóloga, una política muy conocida, la arquitecta Rosa Ivonne Núñez, quien es máster en desarrollo internacional, el licenciado Raúl Hernández, periodista y académico, y el periodista Juan Reyes. Así que, damas y caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ¿qué información tiene? ¿Creen ustedes que ese tipo de acuerdo, que es un acuerdo entre gobiernos, porque una ministra no tiene autoridad de ningún tipo para viajar al extranjero y firmar un convenio que no esté autorizado previamente por el gobierno? Es decir, ¿qué alcance podría tener eso en el presente y en el futuro inmediato de la República Dominicana? Las damas primero. Bueno, muchas gracias, don Miguel, por la oportunidad que nos brinda de conversar con usted, con este panel y por supuesto de llegar a toda la audiencia. Lo primero y lo más importante es conocer los términos de este acuerdo que se ha solicitado al gobierno de la República Dominicana en múltiples ocasiones, que para disipar las dudas que han surgido a raíz de este memorándum de entendimiento entre la ministra de Igualdad del gobierno español y la ministra de la Mujer de la República Dominicana, simplemente es que ponga a disposición de los medios, de la sociedad civil, de los partidos políticos, cuáles son los términos de este acuerdo, porque ha suscitado mucho temor, y esto por declaraciones, iniciativas que se han llevado a cabo desde el Ministerio de la Igualdad del gobierno español en atención a los niños, y todo con la intención de proteger a la niñez dominicana. Entonces, eso es lo principal, lo primordial, y si no es grave, ¿verdad?, lo que se está planteando ahí en ese memorándum de entendimiento, pues yo entiendo que debería ser de público conocimiento, y lo que ha generado justamente mayor interés es que todo lo quieren como mantener en un plano de discreción, y eso es lo que preocupa y lo que se entiende viene a vulnerar a la niñez dominicana. Arquitecta. Sí, me parece preocupante por el hecho de que cuando uno está buscando una asesoría de un país o de un ministerio, lo ideal es que se busque al experto, al que ha demostrado éxito en eso que uno está buscando asesoría, lo cual no es el caso ni del Ministerio de Igualdad ni de la misma ministra, por lo cual me parece bien riesgoso ese acuerdo con una persona tan controversial y un ministerio en sí tan controversial, que lo que ha suscitado críticas y rechazo amplio de todos los sectores de España y de todos los países, por lo cual lo veo desacertado. Incluso creo que estamos a tiempo para echar eso para atrás. Licenciado. Mira, Miguel, y a los distinguidos panelistas, yo quiero empezar señalando, Miguel, que en la Constitución Dominicana se establece muy claro que la ley va a definir las funciones de los ministros. Y cuando uno va a la ley 247, que es la que tiene que ver con la administración pública, hay todo un capítulo dedicado a las funciones de los ministros. Yo no he encontrado ninguna que le permita a esa ministra ir a España y hacerlo eso a motu propio. De todas maneras, se supone que ella ahí actuó con un poder del presidente. No, eso usted lo dice, se supone. Entonces, sí. El problema que estamos aquí es suponiendo cosas. Usted mismo dijo en su programa
que no conocemos ese marco de entendimiento, lo que se ha firmado. Usted incluso le pide al gobierno dominicano que, como dice Eduarda, que esto se dé a conocer a los partidos políticos, a la sociedad dominicana en sentido general y sus expresiones organizadas. Entonces, de entrada, hay un cuestionamiento porque no sabemos a ciencia cierta qué es lo que ha ocurrido. Se ha firmado esto y, como dice la arquitecta, también hay que ver con quién se está firmando. Es decir, estamos hablando de una ministra, Irene Montero, que ha generado muchas situaciones difíciles. Yo he visto videos que espantan a uno de discusiones bueno, yo creo que son inaceptables en República Dominicana y eso viene desde España. Pero para terminar esta introducción, ellos se están apoyando en una cumbre, que fue la 27ª cumbre en Andorra, en 2021, que plantea un acuerdo de jefe de Estado de promover una iniciativa que cuando tú lees el título lo ves bien. Se habla de iniciativa para la protección de la mujer, de la violencia contra la mujer. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú comienzas a leer el documento, te introducen elementos como la Agenda 2030 y te introducen, por ejemplo, la transversalidad de género. Entonces ahí que está el problema. El riesgo está en que eso se está manejando con un trasfondo y con introducir elementos que no están claros. Y la demanda que se hace, creo que este programa tú lo has convocado con mucho sentido, es que realmente estamos aspirando a que esto se ponga en la meta del debate nacional, porque una ministra o ministerio no tiene derecho para ir a España a estar comprometiendo lo que es inclusive parte de la filosofía nuestra y del sentido de nacionalidad. Señor Reyes. Contradictorio en dos posiciones. ¿Por qué digo contradictorio? El gobierno del presidente Luis Abinader fue el que promovió la ley que impide el matrimonio infantil. Entonces, firmar un acuerdo de entendimiento con Irene es como algo contradictorio porque tú tienes una política de protección hacia los niños, cuidando el derecho y evitando el matrimonio entre menores y adultos. También contradictorio en una posición. Toda acción de esta debe ser posteriormente avalada por el Congreso Nacional. Es un acuerdo de Estado a Estado, aunque sean memorandos de entendimiento, deben ser aprobados por el Congreso. A veces... Pero yo lo creo que en este caso, como no enajena ninguna... no enajena el presupuesto, no involucra, no creo que necesariamente, y como no es un acuerdo, sino un memorando de entendimiento. Pero quizás hay una contradicción. Mire, yo le estoy hablando de la ley del que impide el matrimonio infantil, ya hay una contradicción. Sí, claro. Entonces, el Congreso Nacional de la República Dominicana inmediatamente tiene que actuar para impedir que un memorándum de entendimiento entre dos estados vulnere una ley del Congreso Nacional de la República Dominicana. Mire a dónde llegaríamos. O sea, el problema pudiera, de un simple memorándum de entendimiento entre dos instituciones, vulnerar una ley que emanó el Congreso Nacional de la República Dominicana. Pero es evidente que hay una tendencia que está creciendo en algunos países, especialmente en Europa, en relación con los supuestos derechos sexuales de los niños. Es decir, a mí me parece que es muy difícil que ese concepto aplique o pueda ser aceptado en una sociedad como la dominicana, ¿no? ¿Qué peligro ven ustedes en esa posibilidad? Bueno, ellos están considerando derechos en algunos países europeos, pero yo he visto las generaciones de derechos y en esas generaciones de derechos, que son 3 y se habla de una cuarta, en ningún momento se habla de que esos son derechos inalienables, o sea, se habla de los derechos civiles y políticos, se habla de los derechos económicos, sociales, culturales y ahora se le agrega medioambientales, se habla de los derechos a vivir en paz, en armonía y del derecho de los pueblos que consagran en algo que se llama Constitución las normativas que rigen pues su vida en sociedad. Y la República Dominicana, como un país libre, soberano, ha regulado a través de legislaciones que emanan de su Constitución, pues cómo es nuestra vida en sociedad, y se habla de una cuarta generación de derechos que tiene que ver con el tema del acceso a las nuevas tecnologías de la información. Entonces, lo que quiero puntualizar, y hago este recorrido, porque no veo dónde encajaría el que un niño de 7 años tiene derechos sexuales. Bueno, pero eso implícitamente equivaldría a tácitamente la aceptación de la pedofilia como un hecho natural. Y la pederastia. Y la pederastia. Entonces, ya no sería un delito. Porque el niño puede, consentir. Y todo el mundo sabe que
un niño o una niña de 8 o 10 años puede ser fácilmente manipulada por un adulto. Así es. Y puede ser incluso estimulada sexualmente. Claro. Así es. Miguel, perdón que te interrumpa, yo lo que pasa es que quiero, como ella estaba hablando de la Constitución, antes de seguir con esa parte para no perder el hilo, entiendo, Miguel, que en el caso de la referencia a la Constitución, debemos recordar que en esa Constitución nuestra se habla de la protección a los niños y las niñas Así es. y se habla de la protección a los adultos, a la vejez. Entonces estamos hablando de que es un Estado que protege a dos grupos que son vulnerables. Entonces es una contradicción, siguiendo con lo que dice Reyes, cómo es que el Estado dominicano va a hacer esto. Él habla de la ley que prohíbe el matrimonio infantil y como tú introduces este tema, que es preocupante, a todos nos preocupa, pues tú puedes ser padre o no ser padre, porque vivimos en sociedad. Y eso que está señalando Eduarda, yo creo que es bastante válido, habla de esos derechos que están consignados en la Constitución, pero habla de protección. Y Miguel, yo me pregunto, ¿por qué el Estado Dominicano habla de protección de esos dos grupos? Porque precisamente, como hemos indicado, son grupos vulnerables, son grupos que no tienen la capacidad de poder actuar con independencia. Estamos hablando, por ejemplo, personas de tercera edad que están en las casas, en los hogares. ¿Quién los cuida? Sus hijos, sus nietos. ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién los protege? Sus padres. Entonces tú me estás diciendo que ese niño que no tiene conciencia plena, aunque el Estado sea garantista y le dé derecho, entonces ese niño de 7, de 8, de 9, de 10 años va a tener la razón, el razonamiento para consentir, como dice Irene Montero, relaciones sexuales con un adulto. Yo pienso que esa sería la gran pregunta. Y todo derecho va de la mano con una responsabilidad. Entonces, vemos una contradicción en el hecho de que se quiere promover el supuesto derecho sexual en los niños y reproductivos, sin embargo, se quiere impedir a toda costa las consecuencias naturales de ese supuesto derecho, porque ellos quieren adoctrinar a los niños como que pueden tener relaciones sexuales con quien quieran, pero lo peor que le puede pasar al niño a la niña es el embarazo. O sea, pero sin embargo hay una contradicción, porque lo normal, la niña o adolescente, ¿verdad? La consecuencia natural de las relaciones sexuales o puede pasar enfermedad de transmisión sexual o puede pasar embarazo. Entonces es ilógico que se promueva un comportamiento tan fuertemente, que se induzca, que se promueva, cuando tú estás precisamente luchando en contra de las consecuencias de ese comportamiento. Eso es irracional, por lo cual no puede ser un derecho. Es imposible que sea un derecho. Además, el derecho no puede ser negado. Es decir, si la Constitución me da un derecho, solo la Constitución puede negármelo. Claro. Para quitármelo se necesita suprimir esa Constitución. Es decir, yo creo que hay muchas contradicciones y yo creo que el gobierno ha incurrido en un error muy grande. No sé si a veces la necesidad de impactar opinión pública, crear un ambiente de que se está trabajando, buscando soluciones al problema, conlleva situaciones de esa naturaleza, porque yo creo que en ninguna otra etapa de la vida nacional se había jugado con la posibilidad de la candidez y de la inocencia de la niñez dominicana. Yo diría que aquí se aplica lo de que el complejo de Guacanagariz, todo lo que viene es bueno, lo aceptamos como bueno y válido. ¿Y sabes por qué lo planteo? Porque esta es una sociedad que no se ha podido poner de acuerdo para aprobar un código penal con 3 causales o sin 3 causales. Esta es una sociedad donde hay en una constitución rasgos liberales, pero la constitución es conservadora. Pero esta es una sociedad donde no hay educación sexual en las escuelas como una materia. Aquí no se le explica al niño algunas cosas fundamentales para poder caer en el sexo. O sea, yo creo que de adulto no se le explica cosas fundamentales al niño o al adolescente del sexo para poder caer en eso. Entonces, uno entiende como que a veces los gobiernos quieren ser complacientes con las grandes naciones. Hay veces que el tipo de educación sexual que se pretende en la escuela puede ser nocivo. Así es. Puede ser nocivo porque para ese tipo de entrenamiento o de enseñanza se requiere mucha experticia, se requiere mucho conocimiento. Pero eso también, Miguel, eso demuestra también el atraso en materia educacional
en República Dominicana. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que pudo haberse tratado, se pudo haber determinado un modelo pedagógico para tú darle educación sexual a los niños, y no lo hemos hecho. No ideológica. Y no ideológica. No Pero ideológica. el problema es que la escuela no existe en la República Claro, ese Dominicana. es el problema. Ya no existe, la escuela no existe, eso sobró la escuela. Bueno, le pusieron Digo, un la nombre. institución, Sí, claro, como porque tal, hay sí. planteles escolares Claro. funcionando, pero la escuela dominicana desapareció. Al punto, y perdón, Sí, sí. al punto que ya es profesores que se dice, no se dice maestro. Ahí sí es verdad que la Bueno, escuela el como maestro tal- fue Jesús, ¿no? Bueno, mira, Miguel, en ese caso de lo que tú estás hablando, vuelvo y repito, cuando lees el documento suscrito en Andorra con esa iniciativa, se habla de educación sexual integral. Entonces la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Entonces la sociedad dominicana está preparada para ver situaciones como esta. Fíjate todo el debate que ha habido en Estados Unidos con Disney, con películas donde se presentan papás que tienen una familia. Dos hombres que se besan, dos hombres que andan de la mano y que tienen derecho a criar hijos. Entonces es un tema crítico por una sociedad conservadora como la nuestra, y yo creo que nadie tiene derecho Yo me imagino- a estimular este tipo de Sí, situaciones. yo me imagino una escena, por ejemplo. Los padres descubren, llegan a su casa y descubren que un adulto está teniendo relaciones con una niña menor o con un niño. ¿De qué se le puede acusar? Pederastia. Es que eso es pederastia. Bueno, pero está bien, pero si ¿El niño aceptamos, consintió? El niño consintió, exactamente. Pero el un niño, consintió. ahí yo creo que volvemos Pero a yo caer. creo que No, eso porque es una el aberración. problema razón. es que todo históricamente se ha demostrado que muchos de esos traumas que arrastran niños hasta el último día de sus vidas se debe a una actividad no consensuada, forzada, de violación de un padre de un asunto que nunca logró reprimir y que morirá, y eso daña a un niño, porque ningún niño le va a decir a su padre que fue violado por un tío, por Exacto. un hermano o por el vecino. Voy a retomar algunos Sí. temas que se han tratado y que han esposado rapidito. Tu labor de relator. Hablaban hace un momentito de que el niño consintió, y hablábamos hace un momento atrás que qué capacidad de raciocinio tiene un niño para consentir. Ujú. Se hablaba del Estado, el Estado como garantista y como protector. Yo decía hace un momentito que la Constitución de la República Dominicana es clara. Esas son las reglas de juego que tiene la República Dominicana, y es un deber constitucional del Estado dominicano, del gobierno dominicano, los menciono a los dos, de proteger a dos grupos vulnerables, en este caso a los niños. Una cosa es educación sexual, una cosa es hipersexualizar la educación y adoctrinar en temas de educación sexual. A un niño se le dice, desde pequeñito, se le dice, tienes partes privadas que nadie puede tocar. Si alguien toca tus partes privadas, tienes que decirle a mamá y a papá. Correcto. ¿Sabes cuál es el método que normalmente un adulto usa para violar a una niña o un niño, ¿no? Porque es una violación. Una a todo el violación. punto de Claro. vista. Claro. Si no me lo permite, le voy a contar a tu padre que no te tomaste la leche, que no hiciste tu tarea. Y asusta chantaje, al niño, un chantaje. Claro. Es decir, Sí. el niño es muy manipulable. Claro, es Exactamente. vulnerable. Y es muy vulnerable, O cada vamos, día más a, o vamos vulnerable. a jugar un juego. Sí, Entonces, exactamente. por ejemplo, hay canciones inclusive que le van relatando al niño como cosas así. Si alguien te dice que vamos a jugar y toca tus partes privadas, o si alguien te dice que porque no le puedes contar a Claro. mamá. A los niños se les dice, con mamá y papá no tienes secretos, mamá y papá están para ayudarte, para apoyarte. Con mamá y papá no puedes permitirte el tener secretos de este tipo, tienes partes privadas, estas son tus partes privadas, pero tú no puedes decirle a un niño de 7 años que sus partes privadas son para el disfrute, porque un niño no tiene la comprensión. Claro, pero hay para eso. Pero fíjate que ella dice mamá y papá. Sí. Y No, vemos pero- entonces se quiere introducir de manera forzada un cambio, diciendo que hay papás y Pero papás en en las la redes familia. circulan videos que supuestamente han sido extraídos de un aula escolar en uno de esos países nórdicos, donde se promueve todo ese asunto, donde se le enseña a los niños y a las niñas a masturbarse. Es decir, a encontrar placer
en la manipulación de sus propios órganos. Hoy estamos conversando sobre un tema de vital importancia, porque implica la posibilidad de que muchas tradiciones y muchos valores en lo que se ha sustentado a través de toda la vida republicana en la República Dominicana puedan irse a pique si algunas de las cosas que están poniéndose en boga y popularizándose en otras naciones llegaran a implantarse como costumbres o actividades normales en la vida nacional. El sexo entre menores. Más peor aún, el sexo entre un menor y un adulto. Es decir, bueno, yo no quisiera imaginarme cuáles podrían ser las consecuencias. Yo diría que no sería bueno imaginárselo, don Miguel, porque implementar este memorando de entendimiento es como si fuera legalizar el abuso. ¿Qué consentimiento puede haber en un niño para poder permitir que puede escucharse desagradable, que un adulto la penetre en una niña o un niño a hacer algo con un adulto? Es algo que en la cabeza de los que estamos aquí no cabe. Pero es tan profundo el tema que antes las luchas políticas eran luchas sociales y después llegó a ser una lucha de casta entre ricos y pobres. Ahora la ideología y la lucha política va en esa parte, en el conservadurismo. ¿Quién protege más la parte humana, los derechos? ¿Quién garantiza más esa parte conservadora de la familia? Pero esta sería la única ideología en la historia de la humanidad que solo tiene praxis. Así es. Que no tiene teoría. Así es. Porque ¿en qué se sustenta la ideología de género? Mira, Miguel, es bueno hacer una precisión porque yo insisto en la parte medular que inicia todo este debate. Cuando tú participaste en tu programa, insisto, y hay un desconocimiento de en qué consistió lo que se ha firmado. Nosotros aquí ninguno sabemos qué se ha firmado. Ahora, ¿cuál es el problema? Repito, es el actor institucional que participa en el proceso de la firma. Ahí que está, para que la gente nos entienda, tenemos razones para tener suspicacia, para preocuparnos con este memorándum de entendimiento, porque realmente quien lo firma es una persona que, incluso tú mostraste en tu programa un corte de una participación de Irene Montero, donde reafirma de manera categórica que el niño tiene ese derecho a sostener relaciones sexuales por consentimiento con un adulto. Entonces, repito, Reyes, no conocemos el documento, pero como está involucrada una de las partes que tiene como conocemos agenda, la posición de Irene. No, conocemos la posición de Irene. Y lo que ha asumido ese Ministerio de Igualdad en España y todo el debate que ha suscitado con estos planteamientos que realmente dan grima, realmente asustan a cualquiera. Bueno, yo creo que un instrumento de entendimiento, un acuerdo de entendimiento sobre un tema económico o sobre la construcción de una obra de infraestructura no despertaría tanta suspicacia y tantos temores como un memorándum de entendimiento que es relacionado con la salud mental de la niñez dominicana. Yo creo que ahí es donde está el kit. Sí, porque yo lo que he notado cuando escucho a los defensores de este tipo de acuerdos o de esa línea ideológica es que ellos son escépticos, o sea, ellos no creen que sea verdad que lo que está detrás es eso, o sea, está en una posición de negación. Ellos van a decir, como ya me han dicho, no, eso es un acuerdo contra la violencia contra la mujer. ¿Qué pasa? Atrás de la violencia contra la mujer está infiltrado mucho, porque nosotros hicimos un análisis de un proyecto que solicitamos al presidente que retire del Senado, que fue depositado en diciembre del año pasado, de supuestamente violencia contra la mujer, pero ahí está infiltrado toda esa ideología donde incluso hace un daño increíble a la familia. ¿Por qué? Porque el feminismo está posicionando a la mujer como por encima del hombre, no como un equipo con el hombre y como si el hombre fuera el enemigo, y esa es la ideología que no solamente esta persona trae, sino que trae ese ministerio porque es algo público. Entonces hay que ver que el espacio idóneo para que el niño y la niña crezcan es en un hogar con un padre y una madre, que no siempre es así, se sabe, pero lo que la nación debe promover es lo que es lo idóneo para el niño. Aunque se sepa que no siempre va a ser así, pero eso es lo que las políticas públicas deben promover. Hay un quiebre de la familia, Miguel. Eso que tú señalas, con mucha razón, el gran problema, insisto, en que introducen ese tipo de agenda, cuando yo veo transversibilidad de género
Y me pregunto, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que procuran estas personas con esto? Bueno, yo lo que veo es una fractura de un estamento que es la base de toda sociedad, que es la familia. Aquí hay un rompimiento, un quiebre, con un concepto que todos los que estamos aquí estamos todos contestes en que hay que defender esto que es la familia, que es la célula básica de la sociedad, y eso que tú señalas con toda razón es colocando entonces a los miembros de la familia en una lucha por el poder, en una pugna, es decir, colocando al hombre, como tú bien dices, como un enemigo, como un adversario, que la mujer tiene que anteponerse sobre el hombre. ¿Y quién ha dicho esto? Porque ¿qué es la familia? Es la conformación de padre y madre, no de papá y papá, porque ese es otro problema. Te retratan y te ponen entonces un video, que uno lo ha visto con espanto, de que es normal ver a dos hombres que estén criando niños. Cuando yo vi el otro día lo del orgullo gay, realmente yo me espanté. Una serie de videos en todo el mundo, en todo el planeta, de dos hombres que eran pareja con niños. Bueno, pero en los Estados Unidos ha pasado algo mucho peor. El mes de junio fue declarado mes de orgullo gay. Días antes o al comienzo de junio, en una escuela pública de los Estados Unidos, creo que fue en Massachusetts, en el estado de Massachusetts, se produjo una violación en un baño a una niña de 15 años o de 14 años por un trans que entró violentamente. Se descubrió el asunto y la escuela ocultó el hecho para no afectar la celebración del orgullo Lo gay. ocultan. Esto comenzó hace mucho tiempo. Todavía la Suprema Corte de los Estados Unidos tiene pendiente un fallo sobre aquel caso de aquella pareja masculina que se presentó a una repostería de una familia judía y le ordenaron un bizcocho de boda y ellos se negaron, dijeron que una cosa. Entonces lo condenaron, esa gente tan condenada, tuvieron que prácticamente que cerrar el negocio y tuvieron que pagar muchísima indemnización a base de donaciones de los propios amigos del asunto. Porque ellos decían que le habían negado un derecho. No, hay otra repostería, cualquier otra repostería puede hacerte ese bizcocho, yo no te lo hago. Punto. Yo no quiero decir algo con relación a eso muy importante. Nuestro Código Penal, de nuevo lo están deteniendo y quieren introducir el tema de la no discriminación por orientación sexual. Nadie está a favor de la discriminación. Sin embargo, es una puerta para ese tipo de problemas. Entonces, hay una pugna entre esos derechos nuevos que se entiende que nuestra Constitución protege a toda persona. Toda persona en nuestra Constitución está protegida. Hay una pugna entre eso y las libertad de comercio, libertad religiosa, libertad de expresión. Entonces hay una pugna que nuestra nación tiene que decidir qué va a priorizar. Entonces, sabiendo nosotros que en nuestro país hay libertad, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y proteger nuestras leyes y no dejarnos engañar, porque es una ideología. O sea, todo esto es un paquete que está siendo promovido por esas agencias y esas naciones poderosas para imponerlo en las leyes, porque después de que eso está en ley, ya realmente el país está amarrado. Ustedes saben que se hace urgente que las autoridades aclaren con precisión ese tema, por algo simple. No solamente vamos a validar el abuso. ¿Quién protege a un niño? Regándose la información como sale hoy a través de los medios de comunicación, las redes sociales, cómo la gente tiene facilidad a poder acceder a una información mal manejada. Ustedes llegarían a pensar, ¿qué haríamos con un niño que teniendo relaciones sexuales con un adulto sea infectado de una enfermedad, de una enfermedad de transmisión sexual? Señores, hay que ponerse a pensar en esa parte. Por eso, las autoridades... Eso sería lo de menos. El trauma. Sí. Claro. Y el embarazo. Me gustaría, el trauma no solamente para la persona afectada, sino también para todo el entorno. Me gustaría circunscribirme un poquito en el tema, no sin antes decir que cuando eres adulto tienes plena decisión de ti, entiendes, facultades mentales, eres libre de hacer lo que quieras. Aquí lo que estamos debatiendo es el tema de permear la mente de un niño, de hipersexualizar la mente de un niño, de un ser humano que necesita
crecer, necesita madurar, necesita entender para entonces tomar decisiones acertadas y decisiones razonables. Eso es lo que estamos, yo creo, discutiendo aquí. Pienso que lo primordial es comenzar a llamar las cosas por su nombre. La pedofilia, la atracción de un adulto por un menor de edad, eso es una enfermedad mental. La pederastia también es una enfermedad mental, que es el abuso que se acomete desde un adulto hacia un niño, porque un niño es un niño Pero no todo tiene eso quedaría malicia. tácitamente permitido. Pero por eso es que tenemos que comenzar a llamar las cosas por su nombre, porque hasta que no le digamos que son enfermedades mentales, y que hay países como los propios Estados Unidos que cuando tú compras una casa hay un mapeo y te dice, mira, aquí hay un pedófilo a tantas cuadras. Si tienes niños, te sale una alerta roja y te dice, no te mudes porque en estas cuadras hay un pedófilo o hay una persona que tiene una condición de atracción sexual hacia los niños. Entonces hay que llamar las cosas por su nombre y hay que comenzarse a hacerse eco de las cosas, pero por su nombre, porque hasta el momento que decimos no, que los adultos y el consentimiento de los niños, estamos distorsionando algo y no le estamos llamando por lo que es. Pero hay que decir, Eduarda. Y permítame, por favor, y te paso la palabra para que no se me vaya la idea. Y lo otro que quiero decir es que el Estado está llamado a garantizar ambientes psicosociales saludables para los niños, para las niñas, para los adolescentes, para los adultos. Entonces, esos ambientes psicosociales saludables tienen que ver también con entornos donde no se generen... Yo creo que realmente la causa que nos une aquí para discutir este tema no es más que el resultado de la enorme pasión que tiene el gobierno dominicano, tradicionalmente, este y los anteriores, sí, por el silencio, por el secreto, la pasión por el secreto. Sí. Yo creo porque si el gobierno hubiese sido lo suficientemente transparente como reclama de sus actuaciones y divulga el contenido de ese asunto, probablemente no estuviéramos reunidos hoy discutiendo un asunto que a lo mejor no tiene un fundamento real. Pero la verdad es que esa corriente universal que está tocando las puertas de la nación dominicana con relación a los supuestos derechos sexuales de los niños, constituye para mí un peligro muy grande para la salud mental, no solo de la niñez dominicana, sino de la salud mental del pueblo dominicano. Y hay que revisar el material que está en CONANI, porque hay personas de la sociedad civil, activistas, que han hecho denuncias mostrando evidencias de que esos supuestos derechos sexuales se están enseñando a los niños, se está enseñando a la niñez en nuestras instituciones. Entonces, esto es como de contrabando, vamos a decir, porque no está en nuestra legislación. Entiendo que debe transparentarse eso y aclarar. Y también quiero hacer como un llamado a de nuevo, con el tema de la ingenuidad, de la negación, de que cuando estamos quizá trabajando en cualquier institución pública y vemos esto y escuchamos esas demandas, no sencillamente negarlo y decir que no, ir más profundo, investigar, porque el hecho de que haya buenas intenciones o que creamos que las haya no quiere decir que no pueda ser, porque algo es importado y ya uno ve lo que ha pasado en otros países. Entonces, si ya ha pasado en otros países, no es teoría conspirativa. Es algo real que ha pasado, que lo vemos, que está pasando, por lo cual nosotros como nación soberana sí debemos proteger a nuestra niñez y no tenemos por qué asumir algo que no beneficia a la nación. Miguel, esta es una sociedad cargada de estrés por todos los órdenes. Tenemos estrés en el tránsito, gente que vive peleando hasta por un parqueo, un tipo mata a otro por un parqueo. Esta es una sociedad estresada con un bombardeo, estos niños están bombardeados día a día por contenidos, a lo que hizo referencia ahorita Reyes en las redes sociales, por ejemplo, con una exposición, tú hablabas, Eduarda, de la hipersexualidad, niñas bailando de una forma inapropiada, y entonces, aparte de eso, cuando se supone que en la escuela debe haber un respiro, y también no quieren estresar en la escuela. Bien, tenemos que hacer necesariamente una última pausa. Ahora, ¿qué debe hacer, en el entendido de ustedes, qué debe hacer el gobierno? Porque
he visto que esa preocupación que estamos externando esta noche, sábado, aquí en CDN, en el debate de la semana, se ha extendido a otros sectores de la sociedad dominicana por la falta de información oficial. ¿Sabe? El gobierno, que como usted bien decía, reclama transparencia, debe ser transparente y decir el alcance de este memorándum. Porque hay una cosa, ahorita Eduarda hablaba de que el abuso menor o una relación entre un adulto y un mayor es un abuso. No es que nos estamos enfocando simplemente en alejarnos del abuso, no verlo como un abuso. Estamos tratando, sabiendo el público que siga a don Miguel, de explicarle qué es lo que trae una persona con la que se firma un acuerdo o cuál es la agenda de una persona como Irene Montero que representa una institución con la que República Dominicana firma un acuerdo. Lo que está obligado el gobierno dominicano es a explicar cuál es el alcance de este memorándum y si aquí existe la posibilidad de implementarse algún tipo de esas informaciones que se han dado a conocer en otros países, porque recuerden que esto viene del 2021, en la cumbre donde participó el presidente de la República Dominicana en Andorra, que posteriormente ahí se le dio la potestad a la República Dominicana de ser presidente pro tempore de la cumbre iberoamericana que se realizó en República Dominicana en el mes de marzo o abril. O sea, el país está obligado a detallar punto por punto cuál es el alcance, hasta dónde llega, porque por el Congreso, por ley, por la Constitución, no podrá ser aplicable. Y es tan así que hay una práctica en el sistema democrático. Todos sabemos que, por ejemplo, está la ley de alquileres y el Congreso convoca vistas públicas. En nuestro país estamos acostumbrados a la consulta ciudadana. En las expresiones organizadas de la sociedad civil también vemos que hay universidades que convocan encuentros donde van representantes de la iglesia, de todas las expresiones, repito, organizadas de la sociedad, para discutir temas que son fundamentales. Entonces yo pienso y coincido plenamente con Reyes, aquí hay un tema de transparencia, una ausencia total. Estamos aquí interpretando y haciendo un ejercicio de ver qué es lo que se firmó. Entonces, yo entiendo, para concluir, que lo que debe producirse en República Dominicana es sentarnos en la mesa, ver qué es lo que se acaba de firmar y entonces dar el espacio, la oportunidad a todos los partidos políticos, como dijo Eduarda, a las expresiones organizadas de la sociedad, a discutir este tema. Porque miren, no lo hemos hablado, pero cuando yo leí este documento de la iniciativa de protección a la mujer, contra la violencia de la mujer, hay temas que son como la patria también, están ahí, están insertadas en el documento. Entonces, ojo con esto, Miguel. El problema que yo tengo, mi suspicacia viene porque no se trata de un producto transparente, sino de un producto que tiene detrás una serie de elementos que no están a la vista y que lo quieren introducir para pasarlo de contrabando. Bueno, en los Estados Unidos un ilegal haitiano es un ilegal. En la República Dominicana, pero en Estados Unidos, un ilegal en la República Dominicana es un apátrida. Un refugiado. Así es. Yo coincido plenamente con ustedes. Para mí lo fundamental es que el gobierno de la República Dominicana ponga a disposición el documento íntegro que se firmó, de manera que tengamos acceso a él, podamos hacer observaciones a él, podamos ver qué es lo que contiene este memorándum y a lo mejor hasta lo apoyamos, ¿no? Claro, bueno. por supuesto, ojalá y sea así. Ojalá sea así. Pero cuando uno ve algunos documentos que llegaron a otros países, a otras realidades, a otras latitudes, y voy a poner casos de nuestra región, como es el caso de Chile, donde el Congreso chileno está discutiendo justamente cosas que son chocantes y son chocantes para mí porque justamente están hablando de los derechos reproductivos y sexuales que tienen los niños, de los libros de textos que se van a colocar en las escuelas, de esto que llaman educación sexual integral, pero que para mí es una hipersexualización para tan temprana edad. Y básicamente lo que de manera particular como ciudadana me preocupa es la salud psicosocial, la salud mental de los niños, el ambiente psicosocial en el que van a crecer y tal vez, digamos, la desidia del Estado dominicano en no proteger a un grupo tan vulnerable como es la niñez, que tú tienes que tratar de cubrir
sus necesidades más básicas y de proteger y preservar esa inocencia para que puedan ser ciudadanos responsables, ciudadanos respetuosos, buenos ciudadanos en sentido general, y como persona, ¿verdad?, como ente social que todavía no tiene hijos, lo que me gustaría es que esta sociedad no se corrompiera Ahora, es tanto. evidente que el hermetismo oficial se alimenta por la falta de presión de esta sociedad. Porque ningún gobierno resistiría alguna presión social para que divulgue algo que realmente pueda afectar a la población o que pueda afectar al propio gobierno. Y la verdad es que no he visto ningún tipo de presión social con en las redes relación a sociales sí, lo que pasa es que, por ejemplo, Twitter, eso es un mundo... Bueno, eso Muy- es un muy mundo limitado. muy limitado. Sí, eso no, pero además ahí no hay consistencia ni armonía. Son opiniones particulares. Muy diversas. Pero justamente Muy usted dispersado, está muy haciendo, don Miguel, un ejercicio muy interesante, porque el rol de los medios de comunicación, el rol de los periodistas, el rol de todos aquellos que hacen opinión es cuestionar estas cosas, es incitar y llevar la información objetiva y veraz a los ciudadanos, y que los ciudadanos se puedan apropiar de esa información, y entonces comenzar a exigir a sus representantes que por favor pues nos presenten las cosas que van haciendo en representación nuestra. Sería propicio también pedirle a las autoridades que creen mucho en la eficientización del Estado, poder hacer lo siguiente también, don Miguel. En República Dominicana, para hacer más eficiente el Estado, podemos crear el Ministerio de la Familia para tener una política central que dirija todo. ¿Qué sería el Ministerio de la Familia implicaría para mí la desaparición de varios Pero ministerios. claro que sí. Pero no podemos integrarlo. Se Pero por integra, eso se mismo. integra, se integra. Integrarlo. Porque tenemos demasiado de la juventud. No, de la pero sería mujer. integrarlo. Sería integrarlo. Pero sería integrarlo. ¿Cuáles serían? El Ministerio de la Familia se integraría al Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud, el CONANI, el CONAPE. Entonces, usted integraría a todas esas instituciones. Los tigres del Licey, los leones del a todos los que trabajan, en la protección de los menores, de los adultos, de los jóvenes y de los mayores, adultos mayores, como le dicen ahora, lo tendríamos en una sola línea, con una línea de trabajo identificada. Porque mientras tanto, mire una cosa, se firmó un memorando de entendimiento, no tenemos información, no se sabe qué trae, y quizás hay cosas perjudiciales para la familia, que esto es lo que nos tiene aquí, la preocupación de lo que tienen, de las posiciones que tiene la persona que firmó ese documento con la ministra de la Mujer dominicana. La tendencia a gigantar el Estado dominicano no va a disminuir, porque disminuiría El caudal de votos. el clientelismo político, Sí, todo el sí, mundo lo sí. sabe. Claro. Y más, y discúlpeme, don Miguel, Ese es otro tema para otro debate. Sí, más que... Tenemos más de la mitad de los representantes en la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, de la Cámara de Representantes. Tenemos 195 diputados. Aquí tenemos 190. No, 195 con los 5 de, Con los ultramar. con los 5 nacionales. Con De ultramar, con los ultramar. Con los ultramar son 190. 190. Ah, Son bueno, 190. 190, bueno, pero Bueno. Estados Unidos hay 355. Son 7 de ultramar. Sí, 7 de ultramar. Entonces, bueno, y nosotros tenemos diputados de ultramar y no somos una potencia con posesiones en ultramar. Es decir, ¿a quién representan nuestros diputados? Es una locura, es decir, y debe llegar el momento en que tenemos que ponerle costo al crecimiento de un Estado, porque nos está costando demasiado dinero. Don Miguel, puntualizar algo, más que las posturas personales que pueda tener la ministra de la Igualdad, porque no se trata de un tema personal, ella puede tener las posturas que quiera de manera personal. Más que las posturas personales, es el tema de las posturas institucionales que tiene el gobierno de España a través del Ministerio de Igualdad y de la agenda que ha diseminado a través de... Es una agenda que ha ido fortaleciéndose. Universal, ¿no? No, porque ustedes recuerdan que una de las grandes polémicas que se dio en España, que comenzó este debate, era que de pronto llegaban los niños a la escuela, de la escuela, y le decían: papi, yo no me llamo Juan, yo me llamo Verónica. ¿De dónde te salió eso, muchacho? Que la profesora me dijo que yo era una niña y que yo no soy un varón. Entonces, yo creo que eso tiene que estar creando un trauma muy grande. Claro, en la mente de muchos niños. además que también, por eso hablo de las políticas de gobierno y de lo preocupante entonces que podría ser para la República Dominicana, porque no se tratan de posturas personales de un individuo, sino de posturas gubernamentales. Entonces,
Por ejemplo, ya en España hay el debate de que si un niño desde los 10 años se identifica con el género opuesto, pues entonces vamos a hacerle la transición, cuando ni siquiera tiene la capacidad de discernir bien qué es una transición hacia el otro género, lo que implica, lo doloroso, el proceso. ¿Qué es eso de ser trans? O sea, no, y las no consecuencias se de por vida. Y las consecuencias en la salud. de por vida. ¿Sabes de que la yo me salud? imagino con relación al incidente que ocurrió en España, ¿no? Del hombre que se acusó a una dependiente de una tienda porque le dijo caballero. Y le dijo, usted no ve, usted se equivoca, y ella le pidió perdón. ¿Sabes que yo me podría ver en una situación similar? Porque si alguien que se identifica como trans, yo no lo podría llamar trans, a menos que no me diga qué significa ser trans. Es decir, si usted me dice a mí, por ejemplo, que es un trans, entonces yo podría llamarlo trans. Pero yo no te puedo llamar trans sin saber lo que es un trans. Porque yo sé que usted es una joven, usted es otra joven, y entonces un joven y este es otro joven. Pero yo no sé lo que es un trans. Y eso, que usted no ha escuchado el género no binario. Sí, Hay claro. muchos, No, hay binario. muchos. No, Miguel, y las implicaciones que tiene esto incluso hasta en el mundo del deporte, de individuos que son trans. Bueno, que, el famoso bueno, Lía ese que Ay, ganó, sí, Lía estaba clasificado en la posición 635 entre los hombres, Entonces, se hizo trans y ahora es la campeona No, de es un tres abuso. mujeres. Un abuso. Y yo quiero mencionar, porque creo que no lo hemos mencionado, que sí existe un derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios. Dice que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26, escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Entonces, ese derecho está siendo violentado. No, y está siendo cuestionado sí, por una declaración que suscribieron todos los países miembros de la Organización Mundial, Claro. que es las Naciones Unidas. Entonces, las Naciones Unidas tiene una posición contraria a la declaración que la hizo posible. la hizo posible. Exactamente. sí, se está queriendo poner como... Bien, que- nos quedan menos de 2 minutos. Ok. Vamos a ver cuáles son las expectativas de ustedes, muy brevemente, casi monosílabos. Ojalá que haya una explicación rápida, porque no podemos contradecir lo que establece la Constitución y lo que establecen nuestras leyes. Y yo pido al presidente y a los tomadores de decisión que analicen todos estos temas y hagan los cambios debidos al respecto. Yo le pido a los partidos políticos que analicen esta situación y fijen entonces una posición pública de cuestionamiento al gobierno dominicano, porque esto no puede quedarse así. Licenciado Andújar. Yo le pido a los medios de comunicación que se hagan eco, usted ya se hace eco, pero que se hagan eco de estas informaciones para que lleven la información a la población y que a su vez la población entonces más consciente, más informada, pues exija a los tomadores de decisiones pues respuestas. Bien, les reitero mi agradecimiento por la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación. Sé que es un tema muy difícil, que mucha gente trata de eludir para no asumir compromisos que luego puedan tener un costo, y le agradezco mucho la atención a los amigos del debate y espero seguir contando con la gracia de esa atención cuando regresemos el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.